Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast de todos los martes para hablar de temas políticos y relevantes de nuestro México. El día de hoy hablaremos de un tema bastante interesante, será el milagro mexicano, proceso que se llevó a cabo durante los 40 aproximadamente y bueno, este periodo magnífico tuvo también su lado oscuro, ¿no? Con nosotros en nuestro programa de hoy nos acompaña la especialista del tema, la señorita Damaris. Hola, buenas tardes. Que nos va a hablar un poco de lo que sabe, ¿no? Entonces, señorita Damaris, licenciada, ¿podrá comentarnos en qué consistió el modelo económico de sustitución de importaciones, característica muy importante de toda esta etapa de crecimiento mexicano? Sí, verás, esto consistió en dejar de consumir productos de otros países y dedicarse más a lo que el mexicano puede ofrecer. Exacto, dentro de tantas estrategias que se emplearon para este crecimiento, una de ellas fue el modelo de sustitución de importaciones, que consistía en, como dijo aquí la licenciada, en promover el consumo local, y ahora sí que todo lo que es manufacturado aquí en México, y evitar consumir lo extranjero, ¿no? De esta forma crecer la economía. Y ahora, esto tuvo efecto en las ciudades y en el campo, ¿no? ¿Qué nos puede compartir sobre eso? Bueno, la gente que vivía en el campo y así no podía sustentar todo lo que las ciudades necesitaban. Así que ese tipo de personas que vivían ahí empezaron a moverse a las grandes ciudades y así fue como empezó el crecimiento. Claro, el gran milagro mexicano, pero ya hemos mencionado mucho esta palabra. ¿Por qué se le llamó milagro mexicano? Bueno, más que nada fue porque, como lo dice el nombre, de una economía bastante inestable se empezó a consumir y a crecer interiormente de manera significativa, ¿no? ¿O usted por qué cree que le llaman milagro mexicano? Sí, efectivamente el crecimiento económico empezó a subir y le dio una vida mejor a todos los mexicanos. Sí, y esto realmente tuvo impacto en las ciudades grandes, ¿no? En la Ciudad de México, en las capitales, toda esta inflación, este crecimiento fue lo que llevó al cambio importante, ¿no? ¿Qué nos puede comentar en adición a esto? Sí, sin embargo, como todos sabemos, sí fue un gran crecimiento para el país, pero también ocurrieron cosas muy malas que provocó el presidente, que en ese entonces era Díaz Ordaz. Sí, bueno, creo que el nombre de Gustavo Díaz Ordaz es conocido por todos los mexicanos como el gran empresario que fue, que ahora sí calzó a México a nivel internacional con relaciones, las finanzas crecieron, sin embargo, actos inmorales y pues yo diría que incluso imperdonables que fueron pues causados durante su mandato. Uno de ellos, el más conocido, el movimiento del 68, que ahora sí que fue llevado por estudiantes, ¿no? Esos estudiantes realmente lo que buscaban era cambiar el sistema que se estaba llevando hasta el momento que ya mencionamos. Había cosas que no les parecía, obviamente el crecimiento pues del país sí era bueno, sin embargo diversas áreas aparte se estaban descuidando, en este ejemplo el sector educativo, que bueno, llevó al descontento de varios sectores sociales, entre ellos el estudiantil, que se empezaron a protestar. ¿Qué puede decirnos, señorita licenciada, de esto? Fueron a la Plaza de las Culturas, mejor conocida como la Plaza de Tlatelolco, y ahí es donde ellos, sin hacer nada agresivo, llegaron los soldados a hacer una matanza que será recordada por siempre, porque los alumnos buscaban una forma pacífica de protesta, sin embargo los soldados no lo tomaron en cuenta y decidieron acabar con ellos. Sí, bueno, esa fue ahora sí que la descripción de la masacre del 68. Pero para ponernos un poco en contexto hay que mencionar que México en ese entonces, como ya mencionamos, se encontraba en su auge internacional, en su auge económico, y el presidente Gustavo Díaz Ordaz estaba, ahora sí que como cualquier producto del mercado, intentaba vendernos como país, como un país próspero, como un país de paz, ya que en ese entonces iba a llevar a cabo el Mundial y un poco antes las Olimpiadas, ¿no? Ahora sí que necesitaba de verdad mostrar un México muy diferente al que se estaba viviendo en ese entonces. Para lograr esto, obviamente quiso callar, erradicar estos movimientos, y bueno, al ver que durante varios años no pudo silenciar la voz de los estudiantes y otros sectores de manera pues más controlada, el 2 de octubre del 68
decidió, como mencionó la licenciada, en la Plaza de las Tres Culturas, acabar con ellos mediante un tiroteo masivo de parte del Escuadrón Olimpia. ¿Qué podemos decir? Es algo trágico, es algo repugnante para la historia mexicana que sucedió, y de cierta manera logró en su momento callar la voz de miles de estudiantes. Ahora, este tipo de actos sí marcan la historia, sí crean impacto. Realmente el presidente no pudo librarse de la culpa de todo de esta masacre. El país nunca se lo perdonó, a pesar de que siguió gobernando, siguió relacionándose exteriormente. Sin embargo, simplemente la masacre del 68 no se olvida. ¿Cómo evitar ese tipo de acciones? Bueno, ahora sí que, a mi parecer y en lo personal, no estuvo nada mal. Creo que el gobierno es totalmente dependiente de lo que necesita el pueblo, y si el pueblo exige algo, hay que evaluarse, hay que revisarlo y ver cómo se puede resolver, pero jamás callar al pueblo. Creo que esa es la principal forma de evitar todo este tipo de problemas, no hacerse ahora sí que los sordos ante la crisis social, y ver cómo se puede mejorar al pueblo sin desatender los intereses políticos, ¿no? ¿Algo que quiera agregar, licenciada? Sí, tienes toda la razón en tus comentarios. Creo que es muy importante recalcar que conocer nuestra historia nos ayuda a no volver a cometer los mismos errores. Sin embargo, se siguen haciendo. Entonces tenemos que trabajar juntos para evitar eso. Muy bien, estoy totalmente de acuerdo. Pues bueno, sigan escuchándonos durante este podcast todos los martes a esta misma hora, durante la misma sintonía. Para más información, pueden hablar con el profesor Aníbal. Él les dará todos los datos que requieren sobre la historia de México. Un saludo y les deseo una muy buena tarde. Hasta luego.